Empezaremos la ruta hacia el páramo. Vamos a caminar por todo el predio El Yerbal, parte del páramo de Santa Inés o páramo de Belmira, hasta llegar al sitio La Concha. Estamos en uno de los municipios del noroccidente antioqueño y de este municipio se provee el embalse Río Grande, que es uno de los principales infraestructuras que provee de agua al Valle de Aburrá. Allá vivíamos, pero por la violencia tuvimos que venirnos de allá. Fuimos desplazados de esas tierras por la violencia. Esos predios anteriormente eran dedicados a la ganadería de leche y ahora ya no. El bienestar en las ciudades está directamente relacionado con los ecosistemas del agua y por eso deberíamos estar muy preocupados por el estado de esos ecosistemas. Y pues el crecimiento de las ciudades ha hecho también que nosotros hayamos tenido que prepararnos con los años a través de la construcción de infraestructura, de elementos que nos permitan conectarnos con el agua, garantizar su disponibilidad, garantizar un abastecimiento, garantizar una generación de energía. Y en ese sentido encontramos este caso, que es un caso bastante representativo, que es el caso de las mujeres de Belmira o de las hermanas de Belmira, así lo hemos denominado en la investigación. Después una autoridad ambiental dijo que debíamos de desocupar esas tierras porque no se podía hacer nada allá, por lo tanto debíamos de desocupar esos lotes. En resumen, todo lo perdimos, todo. Pero si fuera un magnate, para mí tener eso sería una fortuna, lo conservaría toda la vida. El páramo significa mucho para nosotros, donde nacimos. Fue algo muy bonito. Tenemos unos derechos particulares de ellas como propietarias, donde esos derechos se están viendo vulnerados por unos derechos colectivos que pretende proteger el Estado a través de Corantioquia y las demás entidades. Yo quisiera salir de esas tierras para pagar todas las deudas que tenemos, que son muchas. Mi nombre es Silvia García Monsalve. Mi familia está conformada por 5 hermanas. He vivido en el municipio de Belmira, Antioquia. Aquí nací, todavía estamos aquí, 3 hermanas. Este lote, con eso fue que mi papá sobrevivió con tantos hijos que tuvo, porque allá había ganado, de allá se sacaba leche, allá habían sembrados de papa anteriormente y se vivía de la lechería. Y ahora pues no tenemos con qué sostener el lote, pagarle los impuestos. Pues sí sobrevivimos con otras cosas pues que nosotros hagamos, pero no hemos disfrutado de esos lotes en ningún momento. Porque nosotros vivíamos allá en una paz, una tranquilidad, hasta que llegaron esa gente. Eran 7 encapuchados, llegaron a amenazar a mi mamá con armas. Eso fue desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mataron al trabajador, entonces eso fue muy horrible, tanto que un hermanito mío ya cuando nos iban a matar, que ya nos iban a matar, yo los desperté a ellos que estaban dormiditos y el hermanito se paró y dijo, no maten a mi mamá, que yo tengo plata. Se quitó un carrielito que tenía con una monedita y a ellos como que se conmovieron y ya como que eso, como que tenían corazón y les dio pesar y no nos mataron porque era que nos iban a matar.
al ver ese cúmulo de deudas y ver la situación económica de ellas que no había cómo pagarlas, empezamos a iniciar trámites de insinuar y ofrecer los bienes en venta, de los cuales, por ejemplo, para el caso de los bienes del páramo, ellos no pueden hacer ninguna clase de explotación económica. Y hemos acudido a las autoridades que puedan comprarnos eso, las competentes, las que les sirvan, porque de hecho si nosotros no podemos disfrutar de ese lote, entonces es para venderlo, pero no ha sido posible con ninguna de las autoridades ambientales que se les han ofrecido los lotes. Porque de hecho de allá del páramo va el agua que surte a Medellín. Yo soy investigadora de la Universidad de AFIT, trabajo en la investigación del espacio de los megaproyectos de infraestructura hídrica en Colombia, y una de las cosas que hemos encontrado en la investigación es que uno de los factores críticos para la planificación y ordenamiento de las ciudades es la disponibilidad de agua para la satisfacción de necesidades básicas. Las posibilidades técnicas de construcción de infraestructura han hecho que en los últimos años cada vez las ciudades vayan más lejos a buscar agua. De este municipio, específicamente de una área protegida que se llama el Distrito de Manejo Integrado de los Bosques y Páramos Altoandinos, se provee el embalse Río Grande, que es uno de los principales infraestructuras que provee de agua al Valle de Aburrá. Y encontramos que la infraestructura cumple un papel bastante problemático, y es que intermedia o se pone como en la mitad entre la gente y el agua, y lo que termina importando es la infraestructura y no el ciclo del agua. Es decir, la infraestructura separa a las personas, aquellas que planean las ciudades, pero también aquellos que somos beneficiarios de sus servicios, de los ciclos hídricos. Entonces, esa separación y eso que no nos permite ver es lo que venimos buscando en esta investigación, es decir, cómo reconstruir todo el ciclo hídrico, cómo poder ver todo lo que hay detrás del agua más allá de la propia infraestructura, y en ese sentido encontramos este caso, que es un caso bastante representativo, que es el caso de las mujeres de Belmira o de las hermanas de Belmira, así lo hemos denominado en la investigación, y es el caso de unas mujeres que tienen una tierra en ese distrito de manejo integrado y que por las condiciones del distrito de manejo integrado no pueden hacer nada con esa propiedad. Es decir, no la pueden vender, no la pueden arrendar, no la pueden aprovechar, es una propiedad que está aislada, ya no hay vías, ya no tienen servicios públicos. Ellos, el predio de las mencionadas de las señoras García Monsalve, está en el medio de predios públicos. Todos los predios que los rodean son públicos, son predios de Corantioquia o predios, mejor dicho, predios públicos. Y ellas, en este momento, no les sirve ese predio para absolutamente nada. Cuando Empresas Públicas creó el proyecto Río Grande 2, que era un proyecto para energía y agua potable. Entonces todas esas aguas, todas las aguas que surten ese embalse, nacen acá en Belmira, en el páramo de Belmira. Nuestro territorio siempre ha estado de alguna manera visualizado, concebido, planeado alrededor del agua, como muchas otras sociedades, y pues el crecimiento de las ciudades ha hecho también que nosotros hayamos tenido que prepararnos con los años a través de la construcción de infraestructura, de elementos que nos permitan conectarnos con el agua, garantizar su disponibilidad, garantizar un abastecimiento, garantizar una generación de energía. Y muchas veces nosotros pasamos por desapercibido o no tenemos en cuenta que tenemos ese recurso tan cercano y que es tan útil para nosotros. Pero para poder abastecer, digamos, poblaciones y poder abastecernos de energía también, desde la ingeniería se han diseñado y se han construido diferentes tipos de estructuras. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los embalses, que son unos depósitos que nos permiten almacenar agua y garantizar su disponibilidad en momentos en los que puede que no tengamos tanto recurso disponible, y que nos permiten también amortiguar ciertos eventos como crecientes, por ejemplo, de algunos ríos, y tenerla, como decía, disponible para que se pueda entregar en el momento en el que sea necesario.
La afectación que tienen obras de infraestructura como las hidroeléctricas o las represas para provisión de agua es indiscutible, es grave y es determinante, ¿no? Es una obra grande que está interrumpiendo en diferentes medidas, si está en la parte alta, en la parte media o en la parte baja de la cuenca, pero en cualquiera de esos casos interrumpe la conectividad del río. Pero creo que es mucho más compleja, interesante de entender y fundamental la alteración de la cuenca completa con la construcción de obras de este tipo, ¿no? Y precisamente a partir de ahí es que se tiene que empezar a pensar cómo se va a gestionar esa afectación, cómo se va a disminuir, cómo se va a buscar compensar las afectaciones y también poder hacer una planificación territorial para ver en qué otros ríos o qué otros ecosistemas no voy a afectar para que la cuenca completa pueda recibir esas afectaciones. Nosotros lo teníamos arrendado a un señor, pero que no podía tener allá ningún animal, que no podía sembrar las tierras, no las podía explotar. Entonces ya el señor nos entregó esa tierra porque si él no podía disfrutar de ella, entonces no la podía tener. Estamos cuidando el agua. Las autoridades ambientales nos dijeron que era para cuidar el agua, por eso no podemos hacer nada con él, no lo podemos vender, no podemos llevar animales, pues es como si no tuviéramos nada. Porque el agua va a llegar un día donde vamos a estar escasos de agua. Entonces, en este momento nosotros tenemos que, y pues debemos de guardar estos bosques, todo esto, a ver si no nos quedamos sin agua. Sin agua, ¿quién vive? Y allá que es donde nace el agua. Eso es muy importante. ¿Qué más importancia que el agua? Protegiéndola sí estamos. La mayoría de los predios que hemos caminado y que vemos alrededor son predios públicos. Es un proyecto que tiene Corantioquia, Distrito de Manejo Integrado de Páramos y Bosques Altandinos del noroccidente medio antioqueño. O sea, me sigo hacia allá arriba. Sí. Todavía quedan algunos predios, como el predio de las señoras García Monsalve, que es el predio que vemos allá al frente, por toda la quebrada hasta arriba, hacia arriba. Y gracias a estas mujeres, por ejemplo, es que ese ciclo del agua funciona y que el agua llega a ese embalse que es Río Grande y que se puede proveer el Valle de Aburrá. Es decir, en términos de interés públicos, ellos están representando esa protección del agua que es necesaria para que exista una ciudad como Medellín o para que exista el Valle de Aburrá. En términos jurídicos y en términos de planificación, en términos de ordenamiento, partimos de unos límites político-administrativos, partimos de unas funciones muy concretas y yo creo que observar el agua, el ciclo del agua, observar cómo funciona la naturaleza y cómo interactúa con la sociedad nos propone, o lo que nos está diciendo es que esos límites político-administrativos se convierten más en barreras que no nos permiten pensar de una manera integral y sistemática. Entonces, yo creo que los derechos de la naturaleza desde hace algunos años, por lo menos en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que han venido es planteándonos retos de cómo deshacernos un poco de esos límites político-administrativos, de cómo ordenar a partir de criterios que tengan que ver con la naturaleza, de cómo ordenar con la naturaleza, de cómo entender que lo que estamos planificando no es solo un espacio para los seres humanos, para la existencia de las ciudades, sino también un espacio en el que quepan y podamos coexistir con la naturaleza, podamos coexistir con el agua y podamos diseñar soluciones mucho más amigables. Iniciamos con Corantioquia, Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín, la Alcaldía de Belmira, porque siempre lo que más preocupa en estas zonas de reserva es que por la misma desprotección del Estado y la ausencia de los recursos para esa protección genere que se aumente la frontera agropecuaria o que se dé minería ilegal o otras actividades ilícitas que puedan afectar esos recursos, que los necesitamos todos. Que tenemos que hacer tanto desde las entidades del Estado como desde cada uno de nosotros algo para que se protejan esos recursos que son de uso diario en
las viviendas, en las fábricas, en las oficinas y en todo lo que gira alrededor de una ciudad como gran metrópoli que es Medellín. Tenemos luz y tenemos energía, pues porque en un país como este, que está lleno de agua, la matriz energética está basada en la construcción de embalses que se ha logrado, se ha podido tener así por la gran cantidad de agua. Entonces la existencia de esos ecosistemas del agua ha permitido que podamos tener un acceso con ciertas características a la energía. Y con el agua potable es algo similar, ¿no? Es un tipo de ecosistemas que proveen en condiciones de cierta recurrencia y abundancia una gran cantidad de agua que puede ser usada para unos sistemas de cierto tipo. Entonces en Colombia, el bienestar en las ciudades está directamente relacionado con los ecosistemas del agua y por eso deberíamos estar muy preocupados por el estado de esos ecosistemas, preocupados por cómo se gestionan y por cómo se toman decisiones sobre el uso de esos ecosistemas, porque hay una relación directa en la vida cotidiana y en la vida urbana del estado de los ecosistemas, desde los páramos hasta los humedales en las tierras bajas. Pero siempre en las reuniones nos dicen es que hay que cuidar, pero nada a cambio. Estoy tomando una foto. Me parece que es que está tomando fotos. Porque el lindero por este lado, si es por aquí, por este, entonces... Ve, ahí estamos mirando. Yo no volví a ir, yo no recuerdo mucho porque yo no volví a ir. Es algo muy horrible. Me tocó vivir algo muy horrible. A mí no me gustaría vivir en un campo. No, jamás. Entonces, acá estamos desde el páramo. Ahí estamos arriba en el páramo. Esto es con el dron. Pero hay quebrada ahí, la San Pedro. Camino. ¿Qué quebrada es esa? Este es el camino. Ese es el camino. Aquí al frente era la Enría Alicia. Un hermano de nosotros al frente. La casa, sí. una que la llamaba la Casa Nueva. Esa era de tapiz y la otra era de barete. Este es el camino que viene desde Elmira. Es este cabecito de la este es el camino, vamos a ver si. Yo me imagino que Sí. ahí era la casa. Sí. Ahí es, donde se ve una rayita muy leve, ahí es. Así, eso se puede apreciar muy bien. Entonces, ante la pregunta de quién debe hacerse cargo de esa protección, pues hoy lamentablemente quienes están cargando con esa protección ambiental, quienes la están asumiendo a costa de unas condiciones de vulnerabilidad bastante problemáticas, pues en el caso de las hermanas son ellas y no la institucionalidad, que para este caso no tiene ninguna respuesta clara. Lo que ha planteado los derechos de la naturaleza es una afirmación, y es que los seres humanos hacemos parte de la naturaleza, somos naturaleza consciente, y en ese sentido cuando decimos que el agua tiene derechos, lo que estamos diciendo es que hacemos parte del ciclo hídrico, y que como hacemos parte del ciclo hídrico, cuando le damos derechos a un cuerpo de agua, por ejemplo, lo que estamos también es protegiendo nuestro sistema de vida alrededor de esa agua, estamos protegiendo la manera en la que nos relacionamos con esa agua, la manera en que nuestra cultura la ha interpretado, la ha imaginado, la ha usado. Es también pensar que el agua pues está ahí y que tiene unas lógicas de funcionamiento propias que deben ser protegidas, y que nosotros tendremos que pensar nuevas maneras de relacionarnos con ellas. El hecho que da origen a que se empiece una restauración pasiva de los predios donde vivían estas hermanas es un hecho de violencia, ¿cierto? Ya salen desplazadas de sus tierras y gran parte de la historia de esa zona tiene que ver con el conflicto, y paradójicamente hoy esa área está protegida pues precisamente porque fueron desplazadas por el conflicto. Totalmente fue cambiando porque todos los bienes que mi papá tenía, todos se fueron perdiendo. Y también por lo mismo, porque Emilio también tuvo que abandonar eso, fue porque... Un sobrino, nosotros, un sobrino. No, porque le dijeron que no podía tener ahí animales,
que entonces por eso. Y Todo el entonces se mundo tuvo que vive de venir la para acá ganadería, por eso todos también. los que Entonces, vivían. cuando se le pregunta al municipio de Medellín o a cualquier, o el área metropolitana, si puede o no comprar esas tierras, pues hay unos límites administrativos, hay unos límites jurídicos, y bueno, y Empresas Públicas de Medellín, como empresa proveedora de servicios públicos, pues claro, tiene una noción de cuenca, pero es una noción de cuenca que se concentra espacialmente en esa infraestructura. Llega una obra de infraestructura que, como ya hemos hablado, modifica de manera importante el sistema y el espacio de toma de decisiones sobre ese sistema. Creo que es fundamental hacer evidente que nuestro bienestar y nuestras formas de consumo están afectando directamente y cotidianamente los ecosistemas del agua. Todos los ecosistemas, pero los del agua de manera prioritaria. Pero pensar en las formas en las que uso el carro, en las que compro ropa, en las que compro comida, en las que manejo los desechos en mi casa, eso no es un estilo de vida cool, eso es una deuda ética de absolutamente todos los ciudadanos. Y eso afecta de manera directa el estado en el que, o la forma en cómo esos ecosistemas se transforman. Y una última situación, esto no solo ocurre con ellas y se debe visibilizar esta situación no solo con las hermanas, se debe visibilizar para la región. Tenemos unos derechos particulares de ellas como propietarias, donde esos derechos se están viendo vulnerados por unos derechos colectivos que pretende proteger el Estado a través de Corantioquia y las demás entidades, que hoy 5 hermanas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad son las que están soportando las cargas de que se tenga ese recurso sin ninguna clase de retribución. Y de hecho nosotros los tenemos para venderlos porque no tenemos con qué pagar impuestos. Eso es intocable, los predios son intocables. Por ejemplo, en el momento nos genera únicamente dificultades económicas. El predial que debemos es impresionante. Para completar la complejidad del panorama, en un panorama como el colombiano, donde ya dijimos que tenemos mucha agua, muchos tipos de ecosistemas, con unas dinámicas sociales, políticas y económicas complejas. Entonces ahí ya es un montón de complejidades para intentar entender los ecosistemas. Como nosotros le agradecemos al agua todo lo que nos proporciona, pero al mismo tiempo cómo respondemos frente a eso que nos está tocando vivir con el agua. Entonces, ¿qué soluciones desde innovación, desde infraestructura, desde el diseño, desde todas las áreas que sea posible, cómo empezamos a vivir con esas problemáticas y cómo nos adaptamos a esa situación? En este caso, por ejemplo, lo que pasa es que institucionalmente no hay una respuesta clara a qué hacer con el caso de estas hermanas, porque la pregunta sí debe ser la autoridad ambiental quien asuma el reto de saber qué hacer con esas tierras, o si debe ser Empresas Públicas de Medellín, que es la empresa pública que provee el agua potable y los servicios de saneamiento básico, o si es el municipio de Belmira. Pero claro, esos límites político-administrativos no nos permiten ver o no nos permiten evidenciar, por lo menos jurídicamente, de manera clara, que es responsabilidad de todos y de todas poder compensar o poder entender cuál es la relación de estas tierras, cuál es la relación de estas hermanas o guardianes del agua con la provisión de agua potable del Valle Aburrá.